Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los viernes a las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? René, buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a nuestros amigos. Y René Ortega desde Guadalajara, Jalisco. Y si te parece, Héctor, comenzamos con la oración a la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos para que, como San Juan Diego, participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga realidad el mestizaje global y la amistad social a la que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta semana. Y como cada programa, pues les queremos pedir, por favor, que apoyen a Valora con estrellas, pues para que esta obra maravillosa pueda seguir haciendo bien a tantas personas. Y también los invitamos a que nos sigan en Facebook y en YouTube en Next Negocios Extraordinarios. Pues Héctor, hoy es un día especial, estamos muy contentos. Es un programa particularmente emocionante porque el domingo vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe. Y hoy quisiéramos hablar justamente de eso, de María como emperatriz de América y la construcción de la casita sagrada a 490 años de su llegada a nuestro país y al continente americano. Sí, hay que recordar a nuestros amigos que habíamos hecho previamente, el año pasado, un programa también relacionado a la Virgen de Guadalupe. Y quisimos volver a tratar este tema porque en este año, verdaderamente, haciendo los programas y nuestra propia vida, pues hemos ido avanzando en este amor a la Virgen de Guadalupe, el descubrimiento de cosas que queremos compartir con ustedes, ¿no? Y por esa razón quisimos repetirlo, René. Sí, y se nos acerca además en los 500 años, dentro de 10 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la fundación de la Iglesia Católica. No pueden pasar inadvertidos estos dos eventos. Entonces, quisiéramos pues tratar de tocar de alguna manera esto para pues compartirles, amigos, lo que nos parece un momento histórico fundamental en la vida de la Iglesia y que pues está además relacionado con tres fiestas, tres celebraciones muy recientes. La primera hace 3 semanas, la celebración de Cristo Rey del Universo, que tuvimos aquí a un sacerdote experto en el tema, y hace unos días apenas la celebración de la Inmaculada Concepción, celebración a nivel mundial, y luego nos viene la celebración de la Virgen de Guadalupe el domingo próximo, el día 12, y el día de ayer celebramos a San Juan Diego, que juega un papel fundamental en el mensaje de la Virgen para la construcción de esta casita sagrada. Y bueno, si te parece, Héctor, pues vamos comenzando. Por cierto, quiero mandar saludar a mi hijo Juan Diego, porque el día de ayer fue su santo justamente. Así es que bueno, aprovecho, aprovecho la Felicidades. oportunidad. Claro, 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 claro. Bienvenido. Bueno, Héctor, pues decíamos de primero Cristo Rey, ¿no? Decíamos que en Pío XI, en la encíclica Quas Prima, es el Papa que habla del reino de Cristo, y él dice que el reino de Cristo, el reinado de Cristo, tiene que ser en los corazones de los católicos y de todos los seres humanos, pero también tiene que ser en la vida pública, es decir, no solamente en la vida privada, sino en la vida pública. Y entonces, bueno, es esta época, este arranque del siglo XX con esa preocupación del Papa después de la Primera Guerra Mundial, pues viene una serie de eventos importantísimos que hemos mencionado, la consagración de México en 1914
a Cristo Rey, el monumento a Cristo Rey, el primero que fue bombardeado en 1920, y cómo hay en Ohio, en Estados Unidos, una primera parroquia que lleva el nombre de Cristo Rey, y cómo el Papa insiste en que el reinado no es solamente un reinado espiritual, sino es un reinado temporal y es un reinado en las personas y en la sociedad. Héctor, parece impresionante esto, ¿no? Sí, todas las cosas en la historia, como sabemos nosotros, no suceden porque sí, sino pues son por un plan divino. Y por eso, como lo hemos dicho en otras veces, es importante estar atentos a los signos de los tiempos. Y todas estas hitos que tú estás comentando, históricos del siglo pasado, que sucedieron en México, en Estados Unidos, en Europa, son muy importantes tomarlos en consideración porque ello explica y explicaría lo que estamos viviendo ahora. Entonces es muy importante siempre hacer una mención sobre esto, no como algo histórico que ya pasó, que fue interesante, sino como algo que tiene que ver con el hoy y aquí, ¿no? Aquí y ahora. Y entonces viene justamente a partir de lo que estás comentando, Héctor, de no ver las cosas hacia el pasado, sino ver hacia el presente y hacia el futuro, la importancia y la relación de Cristo Rey con María Reina. Y entonces hay algunas cosas históricas importantísimas, porque a ver, a los papas no se les ocurren cosas, no son ocurrencias, sino que ellos van leyendo los signos de los tiempos, el Espíritu Santo los va iluminando y van diciendo cosas que al paso del tiempo van teniendo más sentido. Lo primero es que a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y vamos a hablar ahora de nuestra Madre Guadalupe como emperatriz de América, en 1725 el Papa Benedicto XIV dice, no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Ya lo comentábamos en este programa que decías de hace un año, pero me gustaría leer el Salmo 147 porque es increíble la similitud de lo que dice el Papa Benedicto XIV con lo que dice el Salmo 147 del pueblo de Israel. Dice, aleluya, alabada a Yahvé, consagra a los deportados de Israel, él sana a los rotos de corazón y venda sus heridas, y venda sus heridas. Él envía a la tierra su mensaje, él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal con ninguna otra nación, ni una sola sus juicios conoció. Qué parecido a lo que dice el Papa Benedicto XIV respecto a América, Héctor. Sí, la responsabilidad, ¿no? Que con este tipo de palabras también se está refiriendo el Papa, hacen mención ya cada vez más clarificadora, ¿no? De nuestro papel, de nuestra vocación como México. Quisiera comentar algo brevemente que tú habías comentado de Cristo Rey, que con el Padre, con el programa que habíamos tenido con el Padre, yo quería comentar y no tuve oportunidad. El corazón, el Sagrado Corazón de Jesús comenzó en Francia con Santa Margarita Alacoque, con las revelaciones sobre ese corazón allá en Francia. Y una de las solicitudes que se hacía, que se le hizo a Francia es que se consagrara, que los reyes lo consagraran. Y esta solicitud fue directamente a Luis XIV, el Rey Sol. Y el señor no lo hizo, no hizo caso, y pues vino la Revolución Francesa. En razón de eso, ya cuando se quiso hacer la consagración, pues fue muy tarde, ¿no? Entonces, en reflexionar sobre estos mensajes y ver cuál es el protagonismo que nos toca a nosotros, creo que es importante para no echar por la borda, porque, pues, digo, con nosotros o sin nosotros, la Virgen de Guadalupe va a construir su casita sagrada. El asunto es que por nuestra propia salvación será mejor que nosotros nos pongamos manos a la obra y lo hagamos, ¿no? Entonces, esto que estamos mencionando sobre las referencias a América y a México, pues es para comprenderlo, ¿no, René?
Sí, y fíjate qué importante, porque claro, el siglo XX tiene todas estas cosas de papas durante el siglo, un siglo terrible, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Satanás está desatado, ¿no? Está haciendo todo el daño que puede a la humanidad, millones de personas, y entonces, claro, estos millones y millones de corazones rotos. Y cómo entonces viene este siglo, el siglo de la desesperanza, donde María comienza a actuar. Y entonces en esta parte es muy interesante, porque no solamente es que los papas hablan de Cristo Rey, sino Pío X en 1910 habla de María como patrona de América Latina. Y después, en 1945, un mes después de que termine la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII habla de María de Guadalupe como reina de México y emperatriz de América. A ver, son coincidencias que los papas hablen de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe como emperatriz. Yo no lo creo, ¿no? Entonces, parece que tú decías en alguno de los programas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? ¿Qué es lo que dice San Pablo. San Pablo? Sí. Yo repito a San Pablo, ¿no? Sí. Sí, ya, sí sabía que no era tuyo originalmente, si no te piden un autógrafo. Pero bueno, entonces, claro, cuando hay un pecado terrible en el mundo, posiblemente uno de los peores siglos en la historia de la humanidad, María viene como emperatriz, como reina, para rescatar este mundo que está absolutamente perdido. Y bueno, Sí. sí, sí. Y déjame ligarlo también con otra cosa, ya que tú mencionaste las dos fiestas que nos antecedieron, una de ellas la Inmaculada Concepción. Es importante relacionarlo porque en el siglo previo al 20, o sea, el 19, en 1854, se revela, ¿no? O se pone como un dogma de fe de que María es Inmaculada Concepción. Y esto fue muy importante porque 2 años después, en Francia también, a una pastorcita, Bernadette, se le aparece la Virgen y entonces el padre, el confesor, que es el que está al tanto de estas apariciones, le dice, ve y pregúntale cuál es tu nombre. Entonces va y le pregunta y dice, oye, ¿qué dice el padre? Que ¿cómo te llamas? Y entonces ella responde, yo soy la Inmaculada Concepción. Y esto es muy interesante porque confirma lo que había dicho el Papa 2 años antes, y ella lo dice. Y esta parte como una revelación que ya lo sabíamos desde los tiempos de la patrística y desde los primeros siglos, habla sobre cómo es importante de que vamos a decir, esta función de la Virgen María, que es esposa del Espíritu Santo y medianera de todas las gracias, es la parte importante a considerar en los años posteriores a esta revelación. Y entonces, de hecho, Maximiliano Kolbe, que fue un franciscano, que como ustedes han saber, durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero de un campo de concentración y entregó su vida a cambio de una persona que inocentemente pues iba a perderla, había sido elegido para ser asesinado en la cámara de gas. Bueno, pues Maximiliano Kolbe, que había creado las milicias de la Inmaculada, unas horas antes de que fuera entregado, sin saberlo, terminó un tratado que durante toda su vida había tratado de poder profundizar sobre el misterio de la Inmaculada, en donde finalmente él dice, bueno, pues la Inmaculada, esto es lo que debemos entender, lo que nos está diciendo la Virgen, porque había una cierta inquietud en el hecho de decir, bueno, pues cómo es que
María va a ser mediadora de todas las gracias, ¿no? Y bueno, él lo resuelve, no es el punto aquí hablar sobre esto, extenderlo, no es el asunto, pero la cuestión es de que esta relación de Polonia con el Maximiliano Kolbe es para nosotros también algo importante que nos ayuda a comprender mejor estos tiempos, en comprender mejor el papel de la Virgen María, que no nada más es una intercesora, que sí lo sigue siendo, pero no nada más es intercesora, sino que es una medianera de todas las gracias, porque ella como esposa del Espíritu Santo, como también la Inmaculada Concepción de la Divina Trinidad, ella es la que nos lleva a la santificación. Por lo tanto, tiene un papel más activo en la orden de la salvación de lo que algunos podríamos habernos imaginado o alguien se puede imaginar. Entonces, el plan, como vamos a llamar, de la Virgen de Guadalupe, es algo que es de Dios, pero que pasa a través de ella por medio del Espíritu Santo, como mediador de todas las gracias. Imagínate qué cosa tan preciosa que la Virgen María, que está en nuestra tierra, está en nuestro México, nos haya recibido, ya sabiendo exactamente la dimensión de su personalidad, el carácter de su persona, ¿no? Víctor, esto que acabas de decir es, además de bellísimo, espectacular, porque, claro, si tenemos a Cristo Rey, ¿para qué queremos a María? Pues si la segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios, sí, pues María es su madre y muy bien todo, pero ¿cómo estas entendimientos, revelaciones sobre el papel de la Virgen va teniendo cada vez mayor claridad? Y cómo se da en distintos lugares del mundo, en las distintas apariciones que tiene la Virgen, y cómo eso señala también las vocaciones de los países, ¿no? Comentábamos antes del programa sobre el tema de, bueno, comentaste ahora justamente a Polonia, ¿no? O sea, Polonia, uno de los países fundamentales después de España, ¿no? Portugal, Francia en su momento muy importante en la cristiandad, pero como Polonia comienza a tomar una importancia definitiva y claro, nos llega el primer papa polaco y como San Maximiliano Kolbe es el patrono del siglo XX, el patrono del siglo terrible del que estamos hablando, y cómo él habla de la Virgen. Y creo que es muy interesante que en este mismo siglo, nuevamente, Cristo Rey y María, la Inmaculada Concepción, y María, patrona de Latinoamérica, primero y después emperatriz de América, que señala entonces el papel de los pueblos latinoamericanos, pero no solamente latinoamericanos, sino del continente americano donde está incluido Estados Unidos. Y me parece que esta mediación que comentas, y que pudiera efectivamente sonar como una exageración, en realidad, a ver, eso sucedió, vamos a celebrarlo el día 25, vamos a celebrar la Navidad, eso sucedió ya cuando María es la intercesora, la medianera, el medio por el cual Cristo se hace hombre. Es decir, viene la buena nueva. ¿A través de quién? A través de María. Salvación que viene a partir de Dios, que se hace chiquitito, se hace pequeñito, se hace un bebé, viene a partir de María, viene a través de María. Bueno, ¿por qué no entonces hoy María juega ese papel de medianera? Porque además, siendo inmaculada, es decir, no teniendo pecado y siendo hija de Dios Padre, siendo madre de Dios Hijo y siendo esposa del Espíritu Santo, es lógico que ella juegue un papel fundamental en la salvación, porque además, como nos dice el Génesis, dice Dios, pondré enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, y la mujer. Y ella te aplastará la cabeza.
Y cuando empieza la iglesia a hablar de la Inmaculada Concepción, de la manera que acabas de describir, y empieza a hablar de María como la emperatriz de América, y vamos ahora a lo que nos dice María cuando viene a México, que habla de todas las estirpes humanas. Entonces, parece como que el medio para regresar a la humanidad a Cristo es a través de María. Y acá en Guadalajara, como sabemos, está la Virgen de Zapopan. ¿Y cómo le decimos a la Virgen de Zapopan? La La generala. generala. La generala, la jefa, la que dirige al ejército de Dios. Esa es María. Y si te parece, Héctor, vamos un poco a la primera aparición, que fue el día de ayer, donde la Virgen de Guadalupe, primer encuentro con Juan Diego, le dice: yo soy la perfecta, siempre Virgen Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero que se me levante una casita sagrada para entregar todo mi amor. Yo me honro en ser su madre, de todos los que vivís en esta tierra, de todas las demás variadas estirpes de hombres. Y Héctor, tú has insistido mucho en el tema de la entrega de todo mi amor, persona. A ver, platícanos, porque es espectacular esta cosa que parece una diferencia muy pequeñita, pero que es una clave importantísima para identificar la vocación que tenemos nosotros como mexicanos y como latinoamericanos y como americanos para pues convertir nuevamente al mundo hacia Dios. Sí, la palabra que se utilizó para traducir del náhuatl fue amor, ¿no? Para entregar todo mi amor. Pero en náhuatl la palabra amor va asociado a una parte de amor persona, o sea, es algo físico, no únicamente algo como una demostración espiritual, sino que es algo físico y que va, por lo tanto, muy ligado con nosotros los que somos parte de ese templo, parte de esa casita sagrada, que somos piedras de esta construcción, que cada vez que nosotros abrazamos entonces a aquellos que están, con los cuales la Virgen quiere demostrar y dar su amor, es ella misma quien lo hace por medio de nosotros, ¿no? Y esto es importantísimo porque si lo ligamos con el mensaje que ya habíamos analizado otra vez sobre el Papa Francisco de ir a la periferia, ir con los más necesitados, es precisamente abrazando a los más necesitados como la misericordia que llega a los más frágiles, la misericordia divina que es amor a lo más hundido, a lo que está más, vamos a decir, dentro de lo más oscuro, el abrazar a esto es el poder hacer llegar a través de nosotros indignos el amor de Dios, ¿no? Esa sería la interpretación. Y entonces, Héctor, cuando la Virgen habla de esta casita sagrada, no se refiere solamente a un edificio, ¿no? La primera ermita, después una iglesia más grande y todas las iglesias que se fueron construyendo a lo largo de historia en el siglo XVIII, que se construye la catedral original, y luego en los 80s del siglo pasado que se construye Basílica. la basílica enorme. Bueno, sí, claro, ahí está la Virgen para consolar, para recibir a sus hijos, para hacer milagros extraordinarios, porque es increíble cómo en el 12 de diciembre, en los días previos, llegan ahí, comentabas tú del año pasado, algo así como 11 millones de fieles que llegan ahí. Si tomamos el año completo, la cantidad de personas que van a la Basílica de Guadalupe, no estoy seguro de esto, pero me parece que es el mayor número de cualquier santuario mariano. No, y religioso a nivel mundial, de otras religiones también. Entonces es extraordinario. Pero, a ver, si ya construimos a fines del siglo pasado esta basílica, esta iglesia monumental enorme, pues ya está cumplido, ¿no? Parece. Pero tú mencionaste una frase muy importante, y es
que somos piedras, como dice San Pedro, piedras vivas. La iglesia está formada de piedras vivas. Es decir, el templo es un medio donde la Virgen da su amor, pero nosotros, en ese amor persona que comentabas, nos convertimos en esa piedra viva a través de la cual la Virgen abraza a los seres humanos y como decía el salmo que leí, cómo sana, venda las heridas a los corazones rotos. Curioso que el Papa Francisco habla de la iglesia como este hospital de campaña. Increíble, ¿no? Cómo se parece a vendar las heridas de estos corazones rotos. Entonces, claro, a ver, sí que bueno que está ese edificio maravilloso, pero lo importante es el edificio de las piedras vivas, donde todo indica que somos los americanos, los que recibimos la palabra de Dios, el único continente que no había recibido la palabra de Dios hasta 1491, ¿no? Todos los demás eran un solo continente grandotote, ¿no? El continente euroasiático africano, que había la posibilidad de llegar, pero América no había. Y entonces es muy curioso que la Virgen de Guadalupe habla de estas estirpes, de más, es decir, todas las variantes, todos los hombres, de todas las razas, de todas las culturas, de todo el mundo. ¿Por qué dice eso si está hablando de un edificio físico ubicado en la Ciudad de México? Pues no, parece como que no hay mucha lógica, si no es que la Virgen se está refiriendo a este edificio espiritual construido a partir de esas piedras y donde nosotros entonces tenemos la obligación como católicos del siglo XXI, donde Cristo Rey y María de Guadalupe como emperatriz, es nuestra obligación llevarlas a todas las culturas, a todos los países, a los cercanos, a los lejanos, a todos los seres humanos que tienen el corazón roto. Y de ahí habla entonces el Papa Francisco sobre que hay que salir esta iglesia en salida, esta iglesia sinodal, que tiene que llegar a todos. O sea, parece una historia espectacular de amor que Dios hace y que en el siglo XX y en el siglo XXI, pero anunciada desde 1531 a través de la Virgen de Guadalupe, nos va construyendo esta historia para que en esta época tan complicada que estamos viviendo, nosotros verdaderamente salgamos y construyamos este templo que es espiritual, porque es personal por el corazón de cada uno, pero que también es social, que es lo que dice el Papa Pío XI en la encíclica que acabamos de hacer referencia. Toda la cantidad de apariciones de la Virgen María a personas muy humildes en el siglo XX y que siguen en el siglo XXI, vuelven a confirmar este papel fundamental de la Virgen. Y si te parece, regresamos un poco a la cuarta aparición, que es la del 12 de diciembre, cuando Juan Diego está desesperado porque su tío está enfermo y está a punto de morir, y no hay un sacerdote que lo haya confesado. Y entonces Juan Diego le da la vuelta a la Virgen, ¿no? Se va por otro lado, dice, pues yo me voy por acá, y la Virgen hábilmente le sale al encuentro. Y entonces le dice ahí lo que todos los mexicanos no sabemos de memoria. Dice la Virgen, escucha una palabra en imperativo, hijo mío el menor, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. Esta parte no la sabemos, como decía yo, de memoria los mexicanos, y por eso vamos a la basílica a pedirle favores, con toda confianza. Pero luego dice una cosa importantísima. Tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza.
Es decir, lo comentamos en el programa de hace un año. La vocación de Juan Diego es ir con el obispo, ir con Fray Juan de Zumárraga y pedirle que México, que es la Virgen de Guadalupe, la que está constituyendo, la fundadora de México, de Latinoamérica y finalmente de toda América, ella es la que está directamente pidiéndole con Jesús, ella embarazada, con Jesús en su vientre, como comentábamos, Ometeotl para los indígenas en el programa pasado. Vamos a meternos otra vez a ese mismo tema, porque ya lo comentamos. Como ella es la que viene y pide la construcción de esta casita sagrada, pero de esta casita sagrada que somos los seres humanos y hoy los seres humanos del siglo XX, donde ella puede llegar a todas las estirpes, dado los avances de la tecnología, de la ciencia y este mundo que se ha hecho pequeñito, y donde entonces el mensaje de la Virgen María ha llegado hacia abajo al resto de Latinoamérica, ha llegado hacia arriba a Estados Unidos, particularmente a partir de la migración de mexicanos y de latinoamericanos, y donde donde Estados Unidos se ha hecho un país no solamente más mariano, sino más guadalupano, más católico. Y cómo a partir de los papas, de las visitas de los papas Juan Pablo II, a partir de la visita de Benedicto XVI y más recientemente a partir de la visita de Francisco, todos ellos han ido a visitar a la Virgen. Y entonces hoy la Virgen juega un papel fundamental, pero a través de nosotros, porque nosotros somos su mensajero. O sea, cuando habla Juan Diego, está hablando de nosotros también. Tú eres, Héctor, René, todos los que nos escuchan, tú eres mi mensajero. En ti absolutamente se deposita la confianza. ¿Para qué? Para construir esta casita sagrada, para convertir al mundo para mi hijo Jesucristo. ¿Qué tal, Héctor? No, impresionante. Y yo creo que así como nos quedamos callados cuando uno ve la profundidad de estas palabras, es algo que hay que dar primero de gracias a Dios, porque uno los escucha, porque uno es consciente de eso, y segundo, pues causa una obligación, ¿no? O sea, un amor tan grande causa una obligación. Y en este caso, como San Juan Diego muy bien lo dices, pues ser un profeta, ¿no? En el sentido de ve y dile al obispo, ¿no? O sea, en unión con él, cada uno con su parte, tú anunciándolo, porque después de esto no nada más fue y le dijo al obispo, sino que él, en la ermita primera, él recibía a todos los peregrinos, que cada vez eran más por todos los milagros y la presencia prodigiosa de ella de la Virgen María entre ellos, contaba y volvía a contar nuevamente la historia de la Virgen María, no como un tocadiscos o un disco rayado, sino sobre todo para hacer énfasis de una presencia viva entre ellos que estaba al pendiente de todas sus necesidades y que se necesitaba construir a partir de entonces esa casita sagrada. Y yo digo, dentro de esto, decir, ¿no? Somos sedientos de amor en este siglo XXI, este nuevo milenio. Estamos pobres, somos pobres. Quienes vivimos en soledad o están abandonados, enfermos, ancianos, todos, ¿no? Tienen ellos la vocación y potencial de generar la grandeza de México, ya que pueden despertar nuestro corazón y humanidad si nos hacemos sensibles nosotros a ellos, al otro, ¿no? Otro con mayúscula, que es el mismo Jesús, porque ellos nos van a poder unir. En otras palabras, ellos permiten, por un lado, que descubramos nuestro propio yo. Es decir, ¿cuál es tu yo y mi yo, mi querido René? Que somos mendigos, que somos necesitados, que solos no podemos hacer, que es otro el que nos hace, ¿no? Y nuestra naturaleza de comunalidad, la conciencia de que dependo de otro, que no me hago a mí mismo, que necesito a los demás.
y que Dios, la Virgen, a través de los demás, me abraza también a mí. Y esto significa verificar nuestra dependencia de Dios a través de los pobres para recuperar entonces la dimensión religiosa que va a devolver la paz a todo el mundo, va a devolver la paz a esta generación de este nuevo milenio, ¿no? Entonces, pues, caray, yo al menos me siento, tú y yo nos sentimos muy honrados, mi querido René, de esto, ¿no? Pero decías tú muy obligado, Héctor, porque, a ver, esta soledad, este estar perdidos, este mundo que nos duele a todos, ¿no? La pandemia, como hemos comentado en otros programas, que lo hace evidente, que lo descubre, que el hombre que se quiere salvar a sí mismo no lo logra. Y la pandemia lo evidencia y vemos al Papa en esa imagen con el fondo negro de soledad, él solo, con una cara sufriente, porque él estaría pensando en cómo ganar nuevamente al mundo para Cristo. Es ese hospital de campaña, es estar perdidos a pesar de todos estos avances del mundo moderno. Pero es fundamental que seamos Juan Diego, que reconozcamos que esa es nuestra vocación, el águila que habla, ¿no? Es decir, la palabra, pero la palabra de Dios, que como dices, no la repite como disco rayado, sino que la da a conocer a partir del mandamiento de María. Es decir, como decías, es profeta, su oficio de profeta, pero además con su testimonio. San Juan Diego era considerado ya santo por los que iban a esa ermita y lo escuchaban. No solamente se convencían por la Virgen de Guadalupe, sino se convencían por el testimonio de Juan Diego. Y es increíble porque, a ver, me parece que estamos regresando de alguna manera en el túnel del tiempo a esos tiempos antes de la venida de la Virgen de Guadalupe. Porque, a ver, ese era un tiempo de muerte, de odio, de personas que estaban perdidas, que no conocían a Dios. Bueno, a ver, acabas de comentar ahora este mundo que estamos viviendo hoy, pero vamos a verlo en cifras. Y en el caso de México, siendo optimistas, hemos perdido el 20% de los católicos. 98%, perdón, en 1950 de católicos. Hoy estamos en 78, 20%. Pero la realidad es que hemos perdido a más del 90% de los católicos, porque 1 de cada 10 católicos va a misa. ¿Y cómo vivimos nuestra fe? Y la realidad es que cuando vemos la realidad de nuestro país, la tristeza de estas 3 cosas que han dañado a nuestro país terriblemente a partir de estos gobiernos anticatólicos, después de que México como nación independiente nace con Agustín de Iturbide como una nación católica, estos que eran tal vez el 0.5% o no sé qué porcentaje eran del país, enemigos de Cristo, enemigos de María de Guadalupe, enemigos de la iglesia, nos lo arrebatan y nos lo roban. Y destrozan al país a partir de entonces. Un país lleno de guerras, de divisiones, de muerte. Y llega el siglo XX, que no solamente hay estas tragedias a nivel mundial, sino llega el siglo XX donde ese gobierno anticristiano, no representativo del pueblo, empieza a matar a sus ciudadanos en la época antes y durante la Guerra Cristera y después de la Guerra Cristera. Entonces, ¿qué pasó con Juan Diego, el águila que habla, el profeta? ¿Y qué pasó con Juan Diego, el testimonio? ¿Y qué pasó entonces con Cristo Rey y Santa María de Guadalupe como emperatriz de América? Lo que pasó, Héctor, me parece, es que nos hemos dejado robar a nuestro país. Y al dejarnos robar a nuestro país, hemos claudicado a esta misión de México y de América como aquel continente de la esperanza del que nos habla San Juan Pablo II,
que va a ir y a recuperar a Europa para Cristo y ayudar a conquistar a África, que vive situaciones tan complicadas que ya hemos comentado en otros programas, y ganar a Asia para Cristo y para María. Yo no veo cómo antes se podía lograr esto, y hoy es el momento, y la Virgen de Guadalupe hace 500 años nos lo dijo, pero nosotros no lo hemos entendido, me parece. Mira, la clave dentro de esto creo que es condolernos, ¿no? Si nos condolemos de esta situación de nuestros hermanos, de nuestra propia comunidad, vemos la necesidad de la Madre de Dios. Necesitamos la Virgen de Guadalupe que nos ayude a entender, ¿no? Primero, esta sed de Jesús que pasa a través de ellos, ¿no? Que pasa a través de estos que tú estás describiendo, que es sed de amor, como dice, parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta. Y nadie mejor que la Virgen de Guadalupe que nos pueda, por un lado, consolar, ¿no? Y pueda consolar a estos aislados, sin amor, estos necesitados de amor, pobres de amor. Y nadie mejor a quien pedirle nosotros a la Virgen, porque además, como decíamos, es la esposa del Consolador, ¿no? Del que consuela, que es el Espíritu Santo. Y a través de María, el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender lo que significa consolar el corazón de Jesús, ¿no? Que esa es otra de las partes que como humano también él lo busca. No lo necesita como Dios, pero sí como humano lo desea, porque no quiere que sea inútil su sacrificio, su muerte para salvarnos. Entonces, consolar a Jesús a través de todos ellos, y, o sea, condoliéndonos de esto, es como no, mediante la entrega, o sea, es como podemos entregarnos a Dios, ¿no? Y confiar en su amor, confiar en su alegría perfecta, o en la alegría perfecta que da el hecho de entregarse de esa manera, como miembros de su cuerpo. Entonces, creo que la clave es eso, condolernos, estar atentos a esto y ver que la Virgen es la general, la que está dando la solución, la que está construyendo el reino, que no está volteando a otro lado, está consciente de esto y que quiere que nosotros en este momento histórico seamos quienes transmitamos este amor persona. Y entonces dejamos de ser recipientes, receptores de la gracia de Dios y de la gracia de María para hacernos partícipes, para hacernos piedras vivas, no piedras muertas, para hacernos piedras vivas que lleven esta palabra, este testimonio y que curen las heridas en este hospital de campaña del que nos habla el Papa Francisco. Ahora, me parece muy importante este tema del águila. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, águila que habla, ¿no? Comentábamos. Ese es el significado. La palabra, y es la palabra de Dios porque es a través de María. Y cómo que es un águila, también el único país en el mundo que tiene en su bandera un águila es México. Y es un águila que está devorando una serpiente. Enemistaré, como decíamos, a la serpiente con la mujer, con la estirpe de la mujer. No sé si es pura casualidad, pero a ver, que México sea el país donde un águila, y si es águila es Juan Diego, y si nosotros somos Juan Diego, nos devoramos a la serpiente, significa entonces que la vocación de México, la misión de México y la misión de Latinoamérica para llevar al mundo y para conquistarlo para Cristo Rey es fundamental, Héctor. Y entonces me parece que estamos pues bien dormidotes, ¿no? Bien dormidos. Ahora, claro, esto hay que llevarlo a la práctica. Siempre, amigos, como saben, buscamos que esto no quede solamente en elucubraciones
intelectuales. ¿Cómo llevamos a la práctica? Bueno, bien fácil en el caso de México. Hay que terminar con, la desigualdad, hay que terminar con la corrupción y hay que terminar con la violencia. Y eso está en manos de nosotros, porque los mexicanos nos quejamos mucho de lo que no podemos resolver, del gobierno que tenemos, del problema de las ideologías, particularmente la ideología de género en ese momento, del aborto, sí, todas esas cosas que son gravísimas y que por supuesto tenemos que buscar resolver, pero lo que sí podemos resolver es que Cristo reine en nuestra casa y María reine en nuestra casa, ambos corazones, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra empresa, como hemos dicho, que es la institución con mayor influencia actual, la empresa con 80% de los recursos a nivel mundial y que puede transformar al mundo, y que cuando estuvo con nosotros hace algunos programas, Marcial nos decía que eso ya está sucediendo. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente, efectivamente, para transformar al mundo? Y no solamente estas quejas y quejas y quejas de lo que no podemos resolver o que tenemos una influencia muy baja, y no lo hacemos en donde sí tenemos una tremenda influencia, y además haciéndolo como San Juan Diego, que confíen que es la Virgen la que lo va a resolver, no él. Él simplemente va, sube a la cumbre del cerrito, obedeciendo a María sin saber ni qué quiere que haga, toma las flores, baja y hace lo que le dice. La Virgen nunca le explicó, oye, mira, vas a hacer esto y luego cuando vayas con el obispo vas a soltarla y ahí voy a estar yo. No le dice nada. Lo que quiere es que obedezcamos, igual que nosotros, y no que resolvamos en charlas de café eh, y soluciones teóricas pues que no resuelven. Y entonces hay que hacer lo que la Virgen nos dice a partir de los signos de los tiempos, y los signos de los tiempos dicen acabar con la desigualdad en México. En ese momento se acaban los populistas. Mira, estamos a 10 años o un poco menos de 10 años para celebrar el 500 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Creo que estas reflexiones que tú estás haciendo son muy convenientes para que podamos prepararnos a esta llegada y que a través de esto podamos más fácilmente llegar a Cristo, ¿no? La manera más fácil de llegar a Cristo es a través de María, como decía San Maximiliano Kolbe, refiriéndose a la Inmaculada Concepción. Pero también pues necesitamos participar nosotros en la construcción de esto. Y qué mejor forma de hacerlo que prepararnos durante estos 10 años, yo diría para hacer una alianza con ella. Y esta alianza implica un compromiso, ¿no? Un reconocer y ser conscientes de este llamado. Y segundo, hacer un compromiso para ser instrumentos dóciles. Tenemos 10 años para irnos preparando, para hacer sacrificio y hacer que pedir que la Virgen haga de nosotros las piedras vivas de este templo que quiere construir. Y sobre todo, Héctor, actuar. O sea, dejemos de estar en la banca. Claro, la Virgen es la que va a resolverlo, pero si nosotros estamos sentados en la banca no va a pasar, ¿eh? O sea, ya encontrará ella una forma, pero nosotros no vamos a cumplir con nuestra misión. Y ese es el problema, porque cuando lleguemos con Dios, nos va a decir, y esos talentos que te di, ¿por qué los enterraste en el piso? ¿No? En la tierra, ¿por qué los enterraste? Y hoy los laicos somos los responsables de que esto suceda. Y entonces, muchos hemos escuchado, algunos son conocedores, otros son expertos con el tema de este gobierno mundial que tiene un plan para conquistar al mundo. Bueno, ese conquistar al mundo es para el demonio. ¿Y qué pasa con el plan que tenemos los católicos para conquistar al mundo? Porque el mundo es de Cristo, Rey, y el mundo es de María, Reina. Ese plan se llama el sínodo de sinodalidad, donde el Papa Francisco nos dice, salgan al encuentro de todos, amigos y enemigos, escuchen, véanlos al rostro con el corazón
Y tercero, dice el Papa, disciernan, no juzgando y condenando a los demás, sino acogiéndolos para que encuentren en cada uno de nosotros a Cristo y a María. Ahí está. Ahí está. Acordémonos de cómo en el programa precisamente anterior hablamos del mestizaje, ¿no? Cómo María abraza lo bueno que dentro de todo lo malo había en las otras culturas, lo reconoce y lo abraza. ¿No? No los destruye, sino que al contrario reconoce la presencia de su Espíritu, el Espíritu Santo a través de ellos. Y eso es lo que se necesita para encontrarnos con el otro, ¿no? Para hacer junto con ellos esta construcción de la casa y escucharlos, ¿no? Acogerlos, escucharlos y junto con ellos discernir y juzgar lo más apropiado para mejorar este mundo, esta situación. Y si nos vamos a las palabras de Pío XII, cuando en 1945 habla de María de Guadalupe como Reina de México, Emperatriz de América, dice, por ella, católicos mexicanos, vuestros hermanos y vuestros padres fueron víctima de la persecución, y para defenderla se encararon sin vacilar hasta con la misma muerte al doble grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! A vosotros toca, a vosotros y a todos los católicos americanos, seguir firmes en vuestro puesto, conscientes de vuestros derechos, con la frente siempre alta ante los enemigos de hoy y de siempre, los que no quieren a María porque no quieren a Jesús, los que querrían arrinconar e ignorar a Jesús, arrebatando así a María el más preciado de sus títulos. Frente a su rebelión, vuestra fidelidad, que la morenita del Tepeyac, que la emperatriz de América y reina de México no tenga que llorar deserciones, que como lo estuvo ayer, puede estar también mañana orgullosa de sus hijos. Y se nos acabó el tiempo, Héctor, pero me parece que esto que dice el Papa Pío XII lo dice todo, ¿no? Así es, no desilusionarla para que ella esté orgullosa de nosotros. Ese sería el tema. Esa es nuestra misión. Bueno, pues amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, Héctor. Esperemos que pues esto pues sirva para que entremos esta Navidad a través de esta época de Adviento con un gran entusiasmo y que nos pongamos las pilas y salgamos no solamente en boxeo de sombras, sino salgamos y luchemos por Cristo y por María de Guadalupe, nuestra Madre, nuestra Reina. Que así sea, René. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere.